Pero bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están los de atrás? ¿Y los de la mitad? ¿Y los de adelante? Es que es necesario. Entonces, me voy a hacer como por aquí, porque no quiero perder de vista lo que ustedes están viendo y tampoco los quiero perder de vista a ustedes. Denme un minuto, me acomodo aquí. Quiero por favor que empiecen a pensar qué están haciendo en esta conferencia, por qué están aquí. Y los invito entonces a empezar a ver la presentación. Bienvenidos. Siéntanse por favor en la confianza de escanear, leer despacio la pregunta y responder también despacio si quieren, con las opciones que encuentran allí. Si pudieron, no hay problemas. ¿No lo cogieron? Vale, esperen, devuelvo para que... Ahí, si lo pueden tomar, con calma. Tenemos 70 minutos. No va a ser suficiente, pero vamos a tratar. Aquí me están llegando las respuestas. Gracias a quienes están respondiendo. Wow. Estoy obteniendo aquí respuestas. 34 personas han respondido. Por ahora les voy a ir contando. Esta pregunta es una pregunta que reta el pensamiento. Primero porque creo que cuando uno la lee por primera vez no entiende qué acabo de leer. Bueno, eso me pasó a mí cuando la volví a leer y yo la hice. Entonces, digamos que aquí hay una cosa muy interesante por empezar
a reflexionar. Y es el asunto que les estoy preguntando por unos verbos muy importantes del castellano. Yo espero que ustedes los hayan visto y se hayan detenido en ellos. Estos verbos tienen que ver con saber, querer, poder y hacer. Hacer uso, o sea que también interviene el usar. Les cuento que la mayoría de las personas han respondido no. Sabe, quiere y puede hacer uso de uno de los dispositivos de complejización de conocimiento más refinados que pueden existir, es la pregunta, y el 34.1% de los participantes dijo no. Y esto es muy interesante porque los quiero invitar a pensar si ese no es no sabe, no quiere, no puede o no sabe, pero sí quiere y quizás podría. Esta es una invitación para los que respondieron no. Ese no es a qué. ¿A qué están respondiendo no? Y desde aquí empezamos este ejercicio de esta ponencia, que es una invitación disruptiva a pensar en el marco de esta bonita invitación de la UPB, mi casa madre. Soy bolivariana, bolivariana por pregrado y bolivariana por doctorado. Esta bonita invitación que me hacen a pensar en el marco de la neurociencia, la emoción y la tecnología, un tema tan antiguo, tan mítico, tan intrigante, y que creo que por eso están todos los que están aquí, como el amor. Pero yo le pongo algo más. No es solo el sustantivo, es el verbo. Amor, amar. Entonces, definitivamente, ya ha subido al 36.2% las personas que dicen no saber, no querer y no poder hacer uso de este dispositivo. Pero claro, uno se preguntaría, ¿esto es una trampa? La respuesta o la pregunta, no sé. Porque yo puedo responder, no sé, pero sí quiero y quizá puedo, como les decía hace un momento, pero me intriga saber que quienes respondieron no, ¿qué estaban pensando cuando respondieron no? Eso queda para la reflexión, me encantaría saberlo, si de pronto ahorita al final en las preguntas me quieren contar algo sobre eso. Por su parte, el 25.5% de las respuestas habló de qué significa esta pregunta. Magnífico, me encanta este 25%. Y el 16.7% nos dijo, ¿qué es eso? Así, escuálidamente y escuetamente, ¿qué es eso? ¿Bien? El 14.6% dijo, tal vez. Entonces, bueno, voy a invitarlos a pensar, a usar la refinación de la conciencia, funciones ejecutivas del cerebro atentas, la memoria y la conciencia con C, a pensar qué respondieron cuando respondieron la pregunta. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a conversar sobre 5 puntos fundamentales. Aquí ven 4. Y los que ya están muy atentos a esta invitación de estar refinados, conscientes y estar aquí en estos 70 minutos, ya se dieron cuenta que vamos a empezar aparentemente al revés. Es decir, normalmente uno esperaría que las conclusiones estuvieran al final, pero yo les estoy invitando a pensar que vamos a empezar justamente por las conclusiones. Les voy a decir de una vez cuál es la conclusión a los que los voy a invitar y ya vamos a concluir para iniciar. Vamos a ver que en el segundo momento los voy a invitar a pensar en el versus cerebro-máquina. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la máquina? ¿No se supone que el cerebro es la máquina? ¿O finalmente entonces cuál es? En un tercer momento nos vamos a interesar por la complejización del conocimiento. 2 puntos, el dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Estos 2 puntos quieren decir que la complejización del conocimiento definitivamente tienen que ver con un dispositivo particular. ¿Cuál es? No sé si ya tengan pistas, no lo sé. Pero el caso es que este dispositivo particular, que se vincula, por supuesto, con el versus cerebro-máquina, tiene una potencia más grande,
más que cualquier inteligencia artificial que se conozca y se puede demostrar. Entonces no vine aquí tampoco a hacer una defensa de un dispositivo versus inteligencia artificial, no. Los dos son magníficos, pero se van a ir dando cuenta que este dispositivo y este versus del que les voy a hablar tiene una connotación, una novedad, tiene una posibilidad, tiene muchos retos, pero tiene principios de realidad posibles que ya en casi 2 décadas de experiencia clínica y terapéutica, también formativa, educativa, filosófica y trascendente, puedo dar cuenta de que definitivamente el uso de este dispositivo trae grandes y buenas connotaciones en el desarrollo de lo humano. ¿Qué vamos a hacer en el cuarto momento o el cuarto escalón que ven allí? Vamos a hablar sobre la incomodidad del amor a amar. Yo quisiera y esperaría que ustedes ya se estuvieran preguntando qué quiere decir este asunto de la incomodidad, pero sobre todo porque amor a amar tiene un guión. Porque no es simplemente amor o porque no es simplemente amar. Y también espero que se estén preguntando de qué tipo de amor y de qué tipo de amar voy a hablar. Yo quiero decirles y advertirles amorosa y empáticamente que si vinieron a este auditorio buscando matices del amor romántico, no los van a encontrar. Pero me encanta que aún así estén aquí. Hice esta pequeña pausa porque si alguien se quería parar e irse. Pero pues lo que vi fueron sonrisas, algo que no alcancé a escuchar que dijeron. Pero quiero decirles de una vez que de ese amor no vamos a hablar. Vamos a hablar de un amor y de un amar como concepto teórico, pensado, reflexionado en el marco de estudios doctorales y postdoctorales y vinculados a experiencias vitales, clínicas, terapéuticas, educativas, filosóficas y trascendentes, que vamos a ver de qué se trata y por qué es un guión. Luego vamos a ver que en este quinto escalón vamos a iniciar. Entonces les quiero recordar, vamos a comenzar por las conclusiones y vamos a finalizar justamente con el inicio. Quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta, alguien quiere alzar la mano, alguien quiere irse o alguien quiere decir otra cosa. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Y los de atrás? ¿Y los del medio? Vamos a ver. ¿Y los de adelante? Los de adelante están ready, ¿no? Gracias. No, todos. Pero tienen diferentes niveles de entonación. Vamos a ver qué pasa con este asunto de la resonancia y la alineación en este cuadro que justamente les estoy proponiendo y les voy a proponer pensar. Entonces, ¿de qué se trata comenzar por las conclusiones, queridos asistentes? Se trata justamente de decirles qué es lo fundamental de esta ponencia o una de las cosas fundamentales. Quiero comenzar con las conclusiones como otro de los grandes estilos de los oradores en el mundo. Y me gusta en este evento particular comenzar por las conclusiones porque justamente vuelvan a aparecer los 3 verbos. Yo quiero que estén atentos a los verbos. Yo quiero que estén atentos al castellano y quiero que estén atentos a mi forma de hablar y conversar con ustedes. Estén atentos y estén aquí. Solo son 70 minutos. Entonces, conclusiones. Saber, querer, poder, hacer uso de uno de los dispositivos de complejización de conocimiento, y ven ahí la sigla, más refinados que pueden existir, requiere inteligencia, no artificial, ojo aquí, sino afectiva. ¿Para qué? Y aquí viene una cosa importantísima, porque viene el otro verbo, para hacer. ¿Hacer qué? Justamente lo que están viendo ahí. Es un hacer
importantísimo en el marco de una lógica, de una intención, de un esclarecimiento y de una claridad de un dispositivo que hoy los voy a invitar a entender. Miren de qué se trata el hacer. El hacer lo que hay que hacer. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así? Vinimos aquí a una obviedad. Y yo los quiero invitar a pensar, si hacer lo que hay que hacer fuera una obviedad, el mundo no estaría en el desorden y en el caos que está. A nivel humano, pero también a nivel tecnológico, también a nivel económico, también a nivel educativo, también a nivel filosófico, a nivel trascendente, espiritual, religioso y todas las demás áreas que quieran mencionar. Entonces, en este marco, cuando yo les digo saber, querer, poder para hacer, vamos a concluir justamente diciendo, para empezar, no se me pierdan del castellano y de la lógica del discurso, vamos a concluir para empezar que estos tres verbos son fundamentales para la persona que quiera refinar el modo de vivir la vida humana. Y vivir la vida humana en medio de lo que le guste hacer. Es ingeniero, sea ingeniero, es médico, sea médico, es profesor, sea profesor. Este modelo y este dispositivo está hecho para todos los que les interese entenderlo, practicarlo y justamente ejercerlo y ejecutarlo. Entonces, ¿de qué se trata? Primero, hacer lo que hay que hacer. Una condición fundamental y fundante en el momento que hay que hacerlo. No es en cualquier momento, queridos asistentes, es en el momento que hay que hacerlo. Les estoy hablando de una ley tan profunda y tan verdadera como la ley de gravedad, las leyes físicas y las leyes del universo, la ley de correspondencia. Entonces, hacer lo que hay que hacer después de saber, querer y poder quiere decir que eso que hacemos lo hacemos en el momento que hay que hacerlo y la condición fundante final de la mejor forma posible. Y aquí, si yo estuviera donde ustedes están sentados, yo me estaría preguntando de qué estamos hablando. Sí, lo sé, gracias. Y uno dice, ¿qué? O sea, pues esto es que estamos, se supone que es neurociencia, emociones, inteligencia artificial, ¿y esto dónde está? Parece ser que es algo relacionado con emociones, quizá. Vamos a ver de qué se trata porque la neurociencia también está aquí y la vamos a ver. Pero ¿cómo? ¿Y de qué manera el dispositivo lo muestra? Entonces, para que esta conclusión, quiero que por favor recuerden mucho esta conclusión con la que estamos empezando, sobre todo en el quinto punto donde vamos a iniciar. Y ahí uno queda dislocado cerebralmente porque uno dice, ¿pero qué? O sea, vamos a iniciar al final y estamos concluyendo al principio. Sí. ¿Por qué? Porque justamente el modelo disruptivo del dispositivo de complejización del conocimiento invita a aquel que le interesa entender la lógica del dispositivo a definitivamente pensar de una manera diferente, saber de una manera diferente, querer de una manera diferente y poder hacer de una manera diferente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, cuando decimos que hay un versus, después de esta conclusión que uno dice, listo, concluimos esto y entonces ¿qué sigue? Sigue explicar de qué se trata el versus que finalmente nos llevará a iniciar para volver a las conclusiones. ¿De qué se trata el versus que les estoy proponiendo aquí? Es el versus cerebro-máquina. Y ese versus cerebro-máquina, ahí les estoy poniendo una provocación. Y esa provocación justamente se trata de un sentido de disrupción de nuevo. Hay una profesora, yo admiro mucho a los maestros. No en vano trabajé en la Facultad de Educación, en la Escuela de Educación y Pedagogía aquí muchos años. Buenos amigos quedan aquí todavía, tenemos nexos y pues estoy aquí. Admiro mucho a los maestros y justamente este dispositivo tiene mucho que ver con la educación, la formación, la crianza. Está hecho para esos que están en formación y en desarrollo, que apenas están siendo traumatizados, y quiero que me entiendan el término, estoy hablando como psicóloga y terapeuta, los que todavía no están traumados, pero están siendo traumados. ¿Por quiénes? Por ustedes, los adultos.
pero también está pensado y hecho para los adolescentes que ya están también traumados, entraron en el camino del trauma, concepto psicológico que yo sé que es muy dramático, pero quiero invitarlos a pensar que trauma es un asunto que a todos nos dolió mucho alguna vez en la vida. Hicimos algo con eso y seguimos viviendo. Los que decidieron no seguir viviendo, pues simplemente o no simplemente, entre comillas, decidieron no seguir. Pero la mayoría de todos los que estamos aquí, creo que todos, aún con el trauma doloroso, seguimos viviendo. Entonces está dedicado también este dispositivo a los que apenas están entrando a la comprensión del dolor natural de la vida, de la crianza, pero también a los adolescentes que ya entraron y que se están traumando aún más por su adolecer. Pero también es para los adultos que están poniendo la marca traumática cuando crían a hijos. También para los adultos maestros que acompañan en la formación y a veces no saben cómo. Pero también para padres y madres que metieron la pata de todas las formas posibles, pero también la sacaron de muchas formas. Y a veces no saben cómo hacerlo. Los maestros tampoco, las mamás tampoco y los papás tampoco. Pero es maravilloso poder pensar que también este dispositivo está pensado no solo para los que crían y acompañan procesos de crianza, de formación y de educación, sino también para esos que no tienen hijos, pero son hijos o quieren ser padres. Es decir, este dispositivo está fundado en el corazón mismo de lo que estamos llamando amor-amar, que ahorita vamos para allá. Entonces el versus cerebro-máquina es una provocación para ustedes. Melina Furman, la profesora de quien les hablaba ahorita, es una profesora que también admiro mucho y ella nos invita a pensar, la pueden encontrar en las conferencias, estas conferencias TED, las conferencias TED, y ella tiene un video muy sencillo, pero muy complejo, preguntas para pensar. Y ella dice que son las preguntas para pensar. No son las preguntas que todos hacemos todos los días. Hey, los necesito atentos aquí. Yo sé la hora, yo sé el cansancio, pero quiero que estén conmigo. Gracias por estar aquí de nuevo. ¿Qué son las preguntas para pensar? No son las preguntas que se responden con sí y no, queridos asistentes. Son las preguntas que realmente necesitan para hacerlas una complejización del conocimiento y del pensamiento. Y una complejización del pensamiento tiene que ver con que no solamente el pensamiento actúa y desarrolla la pregunta, lo vamos a ver aquí. Entonces, cuando aquí les digo, el cerebro es el cerebro, esto quiere decir que sabemos algo y desconocemos mucho sobre el cerebro. También es una máquina. Pero el versus que yo les estoy proponiendo es, piensen en el cerebro. No sé cuántos de aquí son médicos o han sido autodidactas en el estudio del cerebro. Yo he sido autodidacta en el estudio del cerebro y en mi juventud, cuando empecé a estudiar medicina en el CES hace ya muchos años, después fui monja, pero eso es otra historia, me interesó, escuché risas. Ajá, es verdad la historia es verdad. Pero es muy interesante porque el cerebro a mí me cautivó. Luego, tras un diagnóstico que llegó a temprana edad en mi vida, un diagnóstico vinculado al cerebro, pues yo me propuse estudiarlo y tratar de entenderlo. Llevo más de 20 años estudiándolo y creo que gracias a esa experiencia también de estudiar tanto el cerebro, viene este dispositivo. Entonces, ¿el cerebro es el cerebro? Sí. ¿Conocemos mucho? Sí. ¿Desconocemos mucho? También. ¿Vale? Entonces, aquí el cerebro, es una máquina con funciones ejecutivas perfecta que nos conecta con el mundo, pero también nos aleja de él, que nos permite usar la inteligencia artificial, pero también nos permite desconectarnos con la inteligencia artificial. Y es muy bello porque es la doble posibilidad de conectar y desconectar. La máquina que yo les estoy proponiendo hoy, yo no sé si se la imaginaron, pero la máquina es el corazón, pero ojo, no es solo el corazón físico, pero van a ver que también es el corazón físico, así como el cerebro no es solo el cerebro físico, pero también es el cerebro físico. La máquina es el corazón, esto es, el entramado del universo sentimental humano. ¿De qué estoy hablando? Instinto, emoción, sentimiento y afecto. 4 cosas
que son diferentes, no son lo mismo. Y cuando digo esto no es una redundancia y no lo estoy diciendo porque no tenga nada más que decir. Decir que una cosa diferente es diferente a otra y decir que una cosa no es lo mismo que otra son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata justamente de pensar que esa máquina que yo les estoy proponiendo pensar, que es el corazón, lo que hace es hacer un versus muy interesante con el cerebro. Y ese versus tiene unas uniones físicas, pero también tiene unas uniones simbólicas. Quien sepa aquí de medicina, quien sepa aquí del cuerpo humano, va a reconocer inmediatamente el nervio vago, que aunque su nombre es bastante paradójico y pues hasta chistoso, el nervio vago es el nervio menos vago de todos los nervios del cuerpo humano. ¿Alguien conoce el nervio vago? ¿Alguien? ¿Mano alzada? ¿Sí? El nervio vago es interesantísimo. Quizás quienes los conocen han podido ver quizá investigaciones relacionadas con qué pasa con el nervio vago cuando se estimula de forma positiva. ¿Qué tiene que ver eso con la meditación meta? ¿Qué tiene que ver eso con el desarrollo de lo humano y para lo humano? ¿Y qué tiene que ver eso, fundamentalmente, como se los estoy proponiendo aquí, con el dispositivo de complejización de conocimiento? Entonces, ¿qué les estoy diciendo aquí? Que en ese versus cerebro-máquina, el nervio vago que interviene justamente en las funciones motoras del corazón, pero también del estómago, pero también del gastro, pero también del colon, el nervio vago tiene unas funciones de movimiento muy interesantes, de contracción, pero también de relajación. El nervio vago está fundamentalmente vinculado al sistema parasimpático, que es el que nos permite a nosotros la calma. ¿Conocen la calma? ¿La conocen? ¿Dónde está? Dentro. ¿Sí? ¿Cómo es? Ya nos metimos en problemas. No sé. ¿Sí? Me gusta todos esos sinónimos que encontraron y esa descripción. Sobre todo me interesa y me parece muy bonito, no sé si escucharon todos, el estado de elevada. Vibración, un estado elevado. El dispositivo de complejización de conocimiento que les estoy proponiendo hoy tiene un vínculo fundamental con la calma. Pero para llegar a él pasamos por caminos de no calma y de dolor. Pero no pasa nada con el dolor. Lo que pasa es que nos han enseñado y nos siguen enseñando que el dolor es aterrador porque es sufrimiento. Pero yo los quiero invitar a pensar hoy de nuevo. Y digo de nuevo porque yo sé que aquí hay personas que han escuchado en mis formaciones asuntos justamente relacionados con la diferencia entre dolor y sufrimiento. Y este dispositivo y este versus marca unos asuntos fundantes y fundamentales para entender la calma como un estado elevado de la conciencia. No solamente la conciencia con C, sino la conciencia con SC, que es diferente. Aquí lo están viendo. El nervio vago que interviene en las funciones motoras del corazón y otros órganos, y la conciencia con C como cualidad que emerge de la activación secuencial de distintas redes cerebrales, los une desde lo físico a quienes, al versus cerebro-máquina. ¿Qué les estoy diciendo? Que definitivamente desde lo físico nosotros tenemos cómo comprobar y argumentar que hay formas de llegar a la calma desde lo físico literal, pero no necesariamente desde la medicación. No necesariamente. Hay muchas formas en que si nosotros comprendemos este vínculo de este versus, que ahorita lo vamos a vincular con el dispositivo de complejización de conocimiento, nos vamos a dar cuenta que esta unión desde lo físico de este cerebro y esta máquina que la estamos llamando el corazón, pero no solo el corazón físico, pero también el corazón físico, nos permite también comprender que desde lo simbólico,
la conciencia con ese C y el lenguaje unen a este versus cerebro-máquina. Y aquí los invito a pensar que lo simbólico y lo trascendente, estamos hablando de lo humano. Y quizá que hay muchas personas en este auditorio, o algunas, que estén diciendo, porque estamos hablando de esto, otra vez la pregunta, ¿pero qué significa? Significa que les estoy proponiendo la novedad de un dispositivo de complejización del conocimiento, que como los dispositivos que vieron ahorita, o los que han visto desde ayer, dispositivos de inteligencia artificial, a diferencia de esos dispositivos, ¿es costoso? Sí, pero no en dinero necesariamente. ¿Es difícil? No necesariamente, es complejo. Por eso se llama complejo, de complejización. ¿Requiere unas condiciones? Sí. ¿Se construye como dispositivo? Sí. ¿Tiene efectos reales en la vida de los sujetos? Sí. ¿Y hay que entenderlo para poder desarrollarlo? Sí. ¿Se puede hacer desde niños, adolescentes, adultos y adultos mayores? ¿Se puede hacer individual? Sí, es la condición. ¿Pero se puede hacer grupal? También. ¿Lo pueden hacer parejas? Sí. ¿Familias? Sí. ¿Matrimonios recién casados o con 40 años? Sí. Lo que pasa es que lo más difícil del dispositivo de complejización de conocimientos, queridos asistentes, es que requiere, lo vamos a ver ahorita más a profundidad, la condición de un sujeto atento y interesado en hacer de otra forma lo que le han enseñado a hacer de la misma manera siempre. ¿Y de qué les estoy hablando? Del universo simbólico de la máquina que les estoy proponiendo, la máquina que es justamente el corazón. Entonces, aquí les estoy proponiendo pensar que este versus, justamente, el versus cerebro-máquina, permite que el dispositivo de complejización de conocimiento se construya. Y cuando el dispositivo de complejización de conocimiento se construye, yo no estoy diciendo que se construye de la nada, no. El dispositivo lo construye el sujeto. Esto no es inteligencia artificial. Es inteligencia real, con principio de realidad. Es un asunto aparentemente abstracto al ser simbólico, pero yo les quiero recordar que una de las cosas que más peso tienen en la vida, en nuestra vida y en la de todos los que están aquí sentados, son los asuntos simbólicos. Esos que a veces no queremos pasar por ellos, pero tienen un afecto y una afectación tremenda en la vida de las personas. Entonces, ¿de qué se trata justamente esa complejización y ese dispositivo? ¿Cómo les quiero proponer pensar el dispositivo aquí? Esta forma de entender este dispositivo es una forma actualizada. En 2018 yo pensé el dispositivo de otra manera cuando me doctoré. En 2015, cuando empecé a pensar el dispositivo lo pensé de otra manera. Ya cuando el libro del doctorado salió, el dispositivo sale con un avance, pero esto que están viendo hoy, al pensar el dispositivo como un tejido conectivo, es nuevo. Es una novedad pensada y compartida para la escuela de verano de la UPB. Entonces digamos que es pan recién hecho en el horno, por usar una analogía. ¿De qué se trata este tejido conectivo? Se trata justamente de que el dispositivo, cuando es entendido en su lógica, cuando es entendido claramente y cuando es esclarecido en la vida real de un sujeto real, lo que hace es conectar lo físico con lo simbólico. Es decir, acabamos de hablar de cerebro-máquina o cerebro-corazón. Cómo se une desde lo físico, hablamos del nervio vago, cómo toca el nervio vago, el cerebro, corazón y otros órganos, y cómo investigaciones profundamente interesantes, que los invito a buscarlas, de Harvard y otras universidades y muchas universidades europeas, lo que están viendo es que el nervio vago se puede nutrir física y simbólicamente. Y hay experimentos de laboratorio reales donde han expuesto muchas formas de justamente respuesta del nervio vago y lo que hace el nervio vago. Entonces, por eso el nervio vago es tan interesante en este dispositivo, y por eso este dispositivo hoy les estoy proponiendo pensarlo como un tejido conectivo, porque eso es lo que hace, conecta lo físico con lo simbólico. Y al conectar ese versus cerebro-máquina,
puede producir conocimiento esclarecido con sentido. Y yo les quiero decir que creería yo que aunque la inteligencia artificial crea mucho conocimiento, imagino, no sé, me perdonan si soy ignorante con los términos, lo que pasa es que la producción de cerebro-máquina humana que puede hacer este dispositivo puede hacer cosas tan grandes como sanar heridas profundas simbólicas que las personas pensaron que nunca iban a lograr hacer y poderlas sanar y vivir una vida completamente distinta, transformar para saber, querer y poder hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo y de la mejor manera posible. ¿Hacer qué? Yo no sé. Lo que ustedes estén llamados a hacer. No sé. ¿Quiere meditar? Medite, pero medite bien. Medite bien. La meditación meta es una invitación muy bonita. Búsquenla. META. Meditación meta. Es una de las meditaciones propuestas desde las universidades, las grandes universidades del mundo, para nutrir el nervio vago desde lo simbólico, pero desde lo físico. Es una maravilla el nervio vago. Una maravilla. Pero también es una maravilla justamente poder comprender que este versus lo que trae es ese conocimiento esclarecido, con sentido. Entonces no se trata justamente de cualquier conocimiento, sino de un conocimiento que puede brindar al sujeto que sabe encontrarlo, no lo busca, lo encuentra porque lo construye. Yo sé que son paradojas y parecen juegos del castellano, pero estén atentos porque no lo son. Voy a ir revisando la hora porque se pasa bastante rápido cuando conversamos de esto. Entonces, ¿de qué se trata este conocimiento esclarecido? Se trata justamente de que estamos todos juntos tratando de dar un sentido a este versus. ¿Normalmente está vinculado al lenguaje? Sí. ¿A la palabra? Sí. Pero no solo a la palabra vinculada al lenguaje. Hay muchas formas, no solo de lenguajear, sino de vincular el lenguaje en el propio dispositivo. Este dispositivo es único para cada persona que existe en el mundo. No tiene un tiempo específico para que pueda crearse. Pero yo les quiero decir, como les decía al principio, que en casi 2 décadas de acompañamiento terapéutico y después de la construcción y la creación de la TES, que es la terapia de esclarecimiento del ser, que ahorita Gloria Izaza muy amablemente en la presentación la mencionó, la terapia de esclarecimiento del ser es una terapia efectiva y eficiente para cualquier ser humano que esté sufriendo. Y yo los quiero invitar a pensar si alguien aquí se ha escapado de sufrir. Cuéntenme. Ojalá, 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 ojalá. Pero, ¿qué tal si lo que hemos estado haciendo es tener equívocos sobre el universo de lo simbólico, lo humano y todo lo que hace este versus de cerebro-máquina o de cerebro-corazón, como ustedes lo quieran ir entendiendo? Porque tengo la impresión y la intuición terapéutica, humana, filosófica y hasta pedagógica de que hemos tenido grandes equívocos con el versus cerebro-máquina. Entonces, en este asunto, este conocimiento esclarecido ha de construirse y mostrarse como palabra y acción. No se queden solo en la palabra. Yo aquí les estoy hablando de un dispositivo que aparentemente es abstracto, que uno dice y es psíquico, y entonces ¿cómo se hace? Y uno sí puede hacer algo con eso. Sí, les estoy diciendo que sí. Wow. ¿De cuál conocimiento hablamos? Del ancestral, mítico, enigmático, pero siempre presente y actual, el conocimiento de uno mismo. Y dicen, ¡ay! Otra vez. Cuidado. Porque les aseguro que muchos de ustedes, aunque han escuchado esto muchas veces, no han llegado quizá ni siquiera a la tercera capa de la cebolla del conocimiento de ustedes mismos. Así que
atentos cada vez que escuchen hablar a alguien sobre el conocimiento de uno mismo. No porque ya lo hayamos logrado, pero sí porque llevamos más de 20 años pensándolo. Y no solo pensándolo, escribiendo. Y no solo escribiendo, sino acompañando a otros que quieren hacerlo. Y de ahí, otra vez les vuelvo a decir, sale una experiencia como la terapia de esclarecimiento del ser, como los grupos de esclarecimiento, como la formación con conciencia, como calma alma, como marca, como logo, pero también como mantra de vida. Calma alma, calma. Las palabras, lo simbólico, tiene un peso profundo y contundente en el dispositivo de complejización del conocimiento, pero lo físico también. Entonces aquí no descartamos ni lo físico ni lo simbólico. Por supuesto no descartamos el lenguaje, siempre está invitado. Entonces, cuando hablamos justamente de ese dispositivo del que vengo hablando desde hace ya tantos minutos, este dispositivo inteligente, pero no artificial, para ser construido y usado requiere 3 condiciones, ya las conocen. Otra vez, y lo voy a decir hasta el final. Y estas fueron las conclusiones, pero también vamos a ver cómo se relacionan con el inicio. Saber, querer, poder, en relación con el amor amar. Y aquí viene la parte más difícil de esta ponencia y de esta propuesta que les estoy dando. Cuando yo digo en relación al amor amar, le estoy hablando de, pregúntese en este instante, ¿conoce usted su historia cruda, veraz, de frente, honesta y, como dicen los jóvenes, honestidad brutal? Con honestidad brutal, ¿realmente conoce usted su historia vital del amor amar? Porque es que la historia vital del amor amar se construye en el versus cerebro-máquina. ¿Ya cerraron el círculo? ¿Lo logré? Yo me demoré ¿cómo voy a explicar eso y a cerrar el círculo para vincularlo? ¿Dónde está la gran experiencia vital de la historia vital del amor, amar humano? Es decir, cuando digo amor, estoy hablando del sustantivo, que solo no sirve para nada, sirve para hacer esquelas y celebrar el Día del Amor y la Amistad. El sustantivo solo es eso, es un sustantivo. Los sustantivos en castellano son importantes, pero realmente el vínculo profundo y contundente que le da sentido a un sustantivo es cuando podemos armar frases coherentes, vitales, que tienen efectos contundentes en la vida real con el verbo. Y amar es el verbo. Y a nosotros toda la vida nos han enseñado el sustantivo, ¿o no? Amor. Feliz día del amor y la amistad. Amor romántico, etc. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo le estoy diciendo a usted que saber, querer, poder en relación al amor, amar, es que usted se pregunte en este momento y aproveche estos minutos que estamos teniendo. Usted sabe sobre su historia vital en relación al amor, amar. Un ejemplo, ¿dónde aprendió usted a amar como ama? ¿Con quién? ¿A quién estuvo viendo? Y una más difícil y más retadora. ¿Cómo sabe usted que eso que dice que es amor, tan románticamente, es amor? ¿De verdad se ha preguntado alguna vez si cuando dice amar está amando? Pregúnteselo, por favor. Ay, sí, súper fácil e importante decirlo, pero perfecto. Eso se llama, desde esta propuesta, gracias, se llama el amor primero. Pero quizá, si no hubieras hecho esta buena propuesta del amor primero, ¿cuál es tu nombre? Liliana. Hablamos ahorita, ¿no? Liliana. La propuesta del amor primero, si yo hubiera preguntado, queridos asistentes, ¿cuál es el amor primero? Si no hubiera dicho esto, ni tú eso, Liliana. ¿Cuál es el amor primero? Para la gente convencional que no está en este auditorio, no se hagan pajazos mentales, háganse los convencionales. El de familia, de la madre. Normalmente, créeme que si ustedes llegan a la conclusión de el amor primero soy yo, es magnífico, quiere decir que han hecho unos avances importantes. Para otros es el amor a Dios, el amor primero es el amor a Dios.
Pero resulta que el amor primero claro, porque aquí podemos incluso preguntarnos, vea, me hicieron hablar de esto, no fui yo, Liliana, vea. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¡Ey! Sí, al prójimo como a ti mismo. Ya, ¿quién es el prójimo? ¿Cuál es el ti mismo? El ti. ¿Dónde está el ti? Etcétera. No me puedo detener aquí, pero son unos dilemas y unas conversaciones maravillosas. Entonces, ¿qué pasa justamente con este asunto? Les estaba invitando a preguntarse, ¿de verdad han amado? Una pista, porque no falta el que rápidamente diga, ay, yo sí, yo amo, sí, yo sí. Sí, usted sí, sí. Ajá. El paquete. Primer esposo. Vale, ¿cuántos van? ¿No? Dos. ¿Y el segundo ya se fue o sigue? Ah, todavía. 20. Bien, lo que yo llevo pensando el dispositivo, genial. Maravilloso. Ahí hay unas sincronías. Bueno, entonces, ¿qué pasa justamente con este asunto? Podría hacerles otras preguntas, no lo voy a hacer por el tiempo y porque no es el espacio. Solo le voy a decir la primera condición, la primera, la más básica, la chiquita, el primer escalón de la lógica del dispositivo y de este asunto de entender el amor amar en relación a esos verbos. Y es si la violencia, es decir, la microviolencia, la microagresión o cualquier cosa parecida a eso, un grito cuando no hay que darlo, un silencio cuando no hay que darlo, un empujón cuando nunca hay que darlo. En cualquier fase del desarrollo humano, se llame crianza, relación de pareja, relación filial, relación de trabajo o con usted mismo. Si algo de eso ha estado presente en lo que usted dice amar, lo quiero invitar ya. Aproveche este momento para que deje de engañarse. Porque donde hay violencia, no hay amor. Y aquí todos salimos corchados. ¿Por qué? Porque yo estoy segurísima que ninguno de los que estamos aquí, ni yo misma, podemos decir que hemos tenido una forma de amar tan refinada que la agresión y la violencia no ha estado presente. Y lo apuesto con lo que quieran. ¿Por qué? Porque incluso la autoagresión personal, es decir, la falta de lealtad al amor primero, es la primera que se ve. Y si usted ya empezó por ahí, ya está roto. Entonces no ha estado amando. Dígame qué ha estado haciendo. Yo no sé, pero es una pista, una cosa muy parecida a amar y una cosa muy parecida al amor amar. Ese es el problema. ¡Ey! Despierten, por favor, despertemos. Yo también me meto ahí siempre. ¿Por qué? Porque si entendiéramos la lógica real, simbólica y física de lo que significa el amor genuino y el amar genuino, sustantivo y verbo en acción en el dispositivo histórico vital, la agresión, la violencia, la crianza con golpe, la crianza con grito, la respuesta con grito, y lo digo por mí misma, por las veces en que yo me he visto en mi pasado teniendo microagresiones, teniendo microviolencias conmigo y con otros. Entonces los invito a la honestidad brutal de la expresión de los jóvenes para que sigamos por un buen camino sobre este entendimiento. Les propongo pensar 3 ignorancias sobre el amor amar. No sabe, no quiere, no puede. Otra vez los verbos. ¿Por qué son las 3 ignorancias? Porque justamente por paradoja vital del psiquismo, usted cree que usted sabe, que usted quiere y que usted puede. Y no. Ah, no, yo soy la primera que digo se puede, pero el camino para el poder comienza con el saber. Y el camino del saber comienza con la honestidad del propio amor, del primero. Donde usted dice, definitivamente he estado metiendo la pata, pienso que estaba amando a esta persona, pero a veces mis actitudes, que yo las quiero cambiar, pero no puedo,
No puedo, no he podido, yo quiero cambiar, yo no quiero ser violenta, yo no quiero gritar a mi hijo, yo no quiero mirar mal a mi pareja, yo no lo quiero estrujar, yo no quiero voltear la espalda y rechazarlo. Esas son microviolencias. Yo lo amo y yo le pregunto a usted, ¿lo ama? ¿Y cómo lo ama y lo violenta? Entonces, las 3 ignorancias iniciales, por paradoja, son estas, pero también les quiero proponer 3 imposturas sobre el amor a amar: los equívocos, la fachada y la cobardía. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos tratando de vincular la lógica del versus cerebro-máquina con la historia vital del conocimiento del amor y del amar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde aprendió a amar como está amando? ¿Quién le dijo a usted que así se ama? ¿O quién le dijo que así no se ama? A mí no me crea nada. Créale a la lógica del pensamiento y la emoción y el sentir del dispositivo, porque es absolutamente lógico. Es lógico. Entonces, si usted se quiere poner a esclarecer las imposturas sobre su historia de amor y amar, lo invito a que piense en los grandes equívocos que sobre el amor y el amar hemos tenido todos. ¿Por qué yo uso amor, amar con un guión? Porque lo uso como un concepto unitario, porque es que no es solo el sustantivo y tampoco es solo el verbo, es que son los dos, son los dos. Entonces, cuando el sustantivo y el verbo entran en acción y se entienden lógicamente, y usted sabe cuál es el origen de su amor quebrado y de su herida que pulula sangre o que pulula podredumbre, porque eso puede pasar, usted entiende que los equívocos en los que usted fue criado, usted los sigue reproduciendo. Y sí, estoy hablando como psicóloga, sí como terapeuta, pero también desde mi experiencia vital de descubrir todos mis equívocos. Y es muy difícil dejar de estar en equívoco, porque los equívocos son cómodos, muy cómodos, porque con ellos hemos aprendido a vivir. ¿Qué pasa con la fachada? El amor como fachada y la fachada del amor. Cuando el amor se utiliza con otros propósitos diferentes al más alto bien entre los humanos y entre los seres vivientes, ya estamos hablando de otra cosa. Así que no se deje engañar, no se engañe, esté atento, despierto. La cobardía, ¿de qué hablo de cobardía aquí? ¿De qué hablo cuando digo cobardía? Es muy difícil, pero no imposible. Y se los digo porque casi que a diario ejecuto y acompaño a ejecutar este dispositivo con mis pacientes, con mis estudiantes y por supuesto conmigo misma, hace más de 20 años, como ya se los dije. Entonces, una posibilidad para el amor a amar, ¿cuál es? Ser el dispositivo del que dispone el sujeto para refinar su experiencia vital. Otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si usted comprende lógicamente que el versus cerebro-máquina, es decir, todo lo que usted experimenta vitalmente desde antes de nacer, es el marcaje que a usted le da la pista de cómo transformar su vida para hacer lo que hay que hacer, que es, no sé, haga lo que quiera, pero hágalo conscientemente, ¿sí? Como les decía ahora, cuando usted tiene claro esto, usted puede estar aquí o en la China, pero está haciendo lo que quiere hacer. Lo hace en el momento que hay que hacerlo y de la mejor forma posible. Por eso esta es la conclusión, ¿vale? Entonces, hay una condición que tiene que ver con la fachada de la cobardía. Coraje para conocer la historia vital de la creación del dispositivo amor-amar a partir de las vinculaciones y los vínculos de la dupla cerebro-máquina. Aquí llegamos otra vez a poder enlazar todo lo que les he dicho desde el principio. ¿Desde y hasta cuándo se hace esto? ¿Desde y hasta cuándo yo acompaño a personas a hacer esto? Desde el inicio de la vida hasta el fin de la misma. Y aquí es cuando hay personas que dicen, ¿qué? Eso es mucho tiempo. Esta es la propuesta. Pero he visto que el dispositivo, cuando está claramente establecido en el psiquismo, en el pensamiento y en el sentimiento, a veces basta una sesión de esclarecimiento y la persona transforma lo que le interesa transformar en ese momento y lo logra hacer.
Así de eficiente y efectivo es el dispositivo, cerebro, máquina y la dupla. Vamos llegando al final. Entonces aquí les pongo también el reto y la provocación de iniciemos. Y ustedes me dirán, ¿cómo que iniciemos? Ya no estamos terminando. Sí, estamos iniciando el final. Entonces, en ese sentido, para que esta ponencia, y quiero que vayan leyendo y reflexionando si sirvió para esto, si sirvió para otras cosas, si no sirvió para nada, si no sé, pero me encantaría que alguna de estas pues se vean retratados acá. Para esclarecer la maraña vital que cerebro máquina, cerebro corazón, construyeron y construyen en cada sujeto. No necesitamos inteligencia artificial para hacer esto, pero si nos podemos y queremos apoyarnos, como vi ahora un modelo muy interesante de, no me acuerdo, Inani, me pareció maravilloso. Inana, ¿sí? Bueno, empezaba por la I. Ya, tranquilos todos, ya, gracias. Pero es interesante porque es otra propuesta. Pero yo les estoy aquí invitando y los estoy proponiendo a que cada uno de ustedes puede hacer lo que hay que hacer según lo que quiera hacer y lo que pueda hacer a partir del saber de esta historia vital. Y de la maraña del amor a amar que ustedes mismos hicieron con sus cuidadores iniciales y el resto de la vida de amor a amar y los equívocos. En eso estamos. Segundo, para que cada sujeto mirando de frente su propia verdad decida en el marco de sus propias sujeciones ser libre. Qué cosa tan difícil. Por lo menos ser libre de la ignorancia de su propia historia de amor a amar. Si usted no sabe de dónde viene su sufrimiento vinculado al amor, usted va a decir una palabra, permiso. Bueno, está jodido. Porque por más que usted intente cambiarlo, no va a poder. Va a ser fachada continua. Para que se vuelva a preguntar si sabe, quiere y puede hacer uso de uno de los dispositivos de complejización de conocimiento más refinados que pueden existir, el conocimiento de su historia de amor a amar. Para que responda, si quiere, a esta provocación. Dime qué y cómo has vivido y te diré si puedes amar y ser amado. Esto aparece en un libro que tuvo una primera reedición en 2019, lo publicó la UPB, lo encuentran en línea. Se llama La imposibilidad del amor, la posibilidad del amar. Historia amorosa de un loco asesino. Además el título uno queda como, ¿ah? Y es que los asesinos aman. ¿Ah? Lo pueden chismosear, lo pueden descargar, está en el repositorio de UPB. Entonces, dime qué y cómo has vivido y te diré si puedes amar y ser amado. Y claro, esto es una provocación, porque justamente aquí viene el otro interrogante y le estoy invitando y le estoy proponiendo otra vez que se deje de engañar creyendo que sabe, quiere y puede amar. ¿Ha amado? ¿Qué significa ese sustantivo amor tan vitoreado y ese verbo amar tan ignorado? ¿Para qué más esta ponencia? Para que sea consciente de la oportunidad diaria que tiene de esclarecer y refinar su vida a partir de la complejización del conocimiento de su propia historia amorosa. Séptimo, para que sea consciente de que, miren esto, fíjense dónde están ustedes, fíjense, no todo el que quiere puede y no todo el que puede quiere. Gracias, Liliana. Vale. Interesantísimo, porque ese es el primer paso, tener la intención. Ahora, ¿qué seguiría? Esclarecer y refinar si el saber, el querer y el poder están dirigidos y vinculados al dispositivo que es finalmente el conocimiento de tu historia vital. ¿Por qué se terminó el primer matrimonio, Liliana? No es para que me lo respondas aquí. Se murió. Él partió. Entonces ahí es muy bello porque ¿y qué pasó en el marco de esa despedida? ¿Qué pasa con el amor cuando alguien parte? El amor y la muerte, queridos asistentes, tienen unos vínculos maravillosos.
maravillosos. No los puedo tocar aquí hoy, se nos acaba el tiempo, pero pues los invito a que los sigamos pensando. Y si nos volvemos a encontrar, quizás los podamos conversar más ampliamente. Ojalá. Recuerden, por favor, son las experiencias de cerebro-máquina las que permiten que el dispositivo amoroso se construya. Nadie escapa de esto, nadie, de malas, nadie. Pero sí puede ignorarse con inconsciencia. ¿Cuál es su decisión? Es la pregunta final.